La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre, quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Para los que son nuevos, bienvenidos sean a este espacio, donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Así que los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Como siempre, les recomiendo el uso de audífonos para una mejor experiencia. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Conmocionados observábamos aquellas extrañas esferas incandescentes que parecían recorrer las colinas continuas al pueblo, casi de forma coordinada. Eran 3, y por momentos solo flotaban, pero en otros se desplazaban con un ritmo inusitado, como si tuvieran vida propia, como si buscaran un lugar en la espesa arboleda para realizar un descenso. Debe ser alguna especie de pirotecnia o globos estáticos, afirmó mi esposo, mientras amarreaba la cabeza de Felipe, nuestro hijo mayor, quien contradecía tal teoría, afirmando que eran ovnis provenientes del cosmos. Aquel espectáculo duró largos minutos, mientras la oscuridad se digería al pueblo y la habitual bruma nocturna descendía sobre el valle. Los niños eran los más alborotados con aquel extraño fenómeno, y mi esposo no lo hacía nada de mal. Disfrutaba como un niño excitado, debatiendo con ellos distintas teorías sobre el origen de aquellas esferas de fuego, sin importarle siquiera el frío que hacía. Sin embargo, no había caído en cuenta de lo que pasaba a nuestro alrededor, pues al parecer éramos los únicos dándole atención al fenómeno aquel sobre las colinas. Observé mi entorno y noté el extraño actuar de la gente, quienes con celeridad se metían en sus casas cerrando rápidamente puertas y ventanas. Giré mi cabeza hacia la derecha, y doña Patricia, la vecina, correteaba a sus hijos y los regañaba por andar tan tarde fuera de casa. Luego giré la cabeza a la izquierda, y la mirada de doña Esperanza se clavó en mí, con un rostro de seriedad casi con cierto grado de molestia. Todavía recuerdo haberle dicho, con un poco de cordialidad: «Buenas noches, todo un espectáculo aquellas bolas de fuego, ¿verdad?». Pero fue peor. Lo que respondió me dejó totalmente desconcertada. «Hace muchos años que no bajan por estos lados. Cuide a sus niños». Luego se metió en casa y cerró de golpe sin darme chance alguna de preguntar sobre qué diablos hablaba. Algo no andaba bien en este lugar, y quedé reflexiva en el umbral por largos instantes, espectadora de cómo el silencio y la quietud se tomó del pueblo en cosa de minutos, dejando las calles completamente vacías. Lo cierto es que aquel llamativo y extraño suceso de conmoción mediática para nosotros, como nuevos pueblerinos, no era lo mismo para los habitantes de este lugar. En su actuar y en sus rostros se podía notar el pavor sobre algo completamente siniestro y terrorífico, que tal vez llegaba con aquellas luminiscencias, pues no eran más que el presagio de la tragedia que se cernía sobre el pueblo desde siglos, y del cual nosotros éramos completamente ignorantes y ajenos hasta ese momento. Aquella noche fue extraña. Había un silencio y calma anómala que se rompía por momentos con un intenso ladrido de perros, pero pronto se callaban intempestivamente, devolviendo aquella quietud aterradora a la noche en donde hasta el viento parecía estar callado. Pero no era solo eso. Mi pequeña hija de 9 meses lloró incesantemente casi toda la noche. Algo la tenía intranquila de sobremanera, y en un principio yo pensé que estaba algo enferma, pero al tomarla de la cuna y cobijarla en mi cama, parecía retomar su tranquilidad y volver a conciliar el sueño. Yo creo que tenía miedo, un miedo que solo ella percibía instintivamente aquella noche.
Ya por la mañana y de vuelta de hacer unas compras, me topé con nuestro vecino, el de enfrente, y él me ayudó a cargar algunas bolsas. No desaprovechando la oportunidad, le pregunté más sobre aquellos extraños eventos de anoche en las colinas. La pregunta al parecer lo incomodó, guardando un silencio misterioso, pero luego quedó detenidamente observando a mi bebé que cargaba en los brazos. Son brujas, lanzó sin preámbulos, lo que me detuvo al instante y en un extraño instinto apreté con fuerzas a la bebé sobre mi pecho. Luego continuó hablando, dejándome en claro de qué iba todo esto. Se quitan las piernas y las cambian por patas de guajolotes. Hacen eso para poder trasladarse en bolas de fuego. Lo que vieron anoche descender en las colinas eran ellas. Una vez al año, se reúnen ahí para realizar sus aquelarres. Y hay quienes dicen que ciertos años son presididas por el mismísimo diablo, que emerge desde el infierno convertido en un macho cabrío. Las brujas lo veneran con sangre y carne fresca, proveniente de niños que roban desde las casas y que son sacrificados horriblemente. Les gustan los pequeños de alma pura, pero cuando no lo consiguen, han llegado a cometer atrocidades horrendas, como robar cuerpos frescos del panteón. Se dice que cuando el diablo aparece, bajan de las colinas. Hace años que no lo hacían, y anoche estuvieron ya sondeando las casas. Se escuchó los perros ladrar y callar luego de la nada. Eran ellas. Hasta los perros les temen. Yo le aconsejo que cuide a sus hijos, y en especial a la bebé, si está ya bautizada. Y si no es así, hágalo pronto, pero lo más recomendable es que se vayan unos días de este lugar. Pensé al principio que el anciano solo quería asustarme con leyendas de pueblo, pero había algo en su mirada y rostro que me decían que hablaba con toda propiedad y verdad, siendo imposible no pensar en aquella conversación el resto del día. La inquietud comenzó a carcomerme cada minuto que se acercaba la noche, y en mis oídos seguían resonando las palabras de advertencia de aquel hombre. Ya por la tarde no aguanté y le comenté a mi esposo sobre tal, indicándome que estos remotos e inhóspitos lugares están cargados siempre de mitos y leyendas desde sus cimientos, pero que no significaba que fueran ciertas. Concordó con esto mi primera teoría sobre el anciano, que tal vez solo quería darnos la bienvenida a este pueblo con algo de susto, al cual, por cierto, habíamos llegado únicamente por temas laborales de mi esposo, y nuestra estadía sería de alrededor de un par de años. Le insistí en que aquel diálogo había sido con seriedad, tal que terminó por convencerme de aquello. Fui yo quien había recurrido a él con la pregunta respecto a los eventos en las colinas. De otra manera, no hubiesen llegado a mis oídos aquellas terroríficas historias. Por salud mental, intenté desechar de mi mente el resto del día aquellas ideas escalofriantes de brujas y reuniones paganas, pero me fue imposible quitar la inquietud que se clavó en mi pecho desde aquella conversación con el anciano vecino, y pronto algo de miedo comenzó a invadirme. Entre arreglos y acomodos a esta casa, se nos pasó el día. El atardecer caía abruptamente sobre el pueblo, y pronto se repetía aquella escena de la noche anterior. Todos se resguardaban en sus casas con premura, y aquel ambiente insano se instalaba otra noche. Luego de cenar, metí a los chicos a la cama y me serví un café mientras rondaba puertas y ventanas, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. Mi esposo, que estaba en sus cosas de trabajo, quitó sus lentes y me observó preocupado por mi actuar, pues yo parecía un león enjaulado, paseándome dentro de la casa muy inquieta. Abrí la puerta principal y salí a fumar y a terminarme mi café con aire frío, para calmar aquellas sensaciones timoratas, pero fue para peor. Justo en la casa de enfrente, su dueño agazapado sobre la techumbre martillaba incesantemente. Reparaciones fue mi primer pensamiento, pero cuando luego elevó una cruz de casi 1,5 metros quedé perpleja y confundida, más aún cuando pronto empapó aquello con alguna sustancia viscosa y la emblanqueció con otra sustancia blanquizca. «Es sal», fue la voz que llegó a mis oídos, como respondiendo a lo que mentalmente me preguntaba. Era la vecina en su umbral,
Una cruz de sal hará que no pisen tu techumbre y las espantará. Prosiguió comentando, mientras atónita observaba al hombre y a luego esparcir la especia por todo el techo. Él tiene un hijo pequeño. Deberían decirle a su marido que haga lo mismo. Pongan sal sobre el techo, puertas y ventanas. Claramente se refería a las brujas. No había necesidad de preguntar ni de mencionarlas. La observé por un instante y no supe qué responderle. Solo terminé mi cigarrillo y me metí en casa rápidamente, más asustada que cuando abrí la puerta. Ven a ver lo que hizo nuestro vecino de enfrente. Convidé a mi esposo a tal mientras corría el visillo de la cortina. Me miró raro, pero luego se paró y se acercó justo a la ventana para ratificar de lo que hablaba. «Qué gente más rara y supersticiosa», comentó. Fue ahí cuando intervine justificando por qué lo hacía, según la información que me habían dado de aquello. Me observó sobre los lentes, con aquella cara estúpida como diciéndome, ¿vas a creer en esas tonterías? La noche avanzaba, y pronto ruidos de más martilleos avivaron mi curiosidad nuevamente. Esta vez listones de madera eran clavados sobre las ventanas. Aquel hombre parecía ser presa de un horror enfermizo, pero creo que fue ahí cuando pensé en la seriedad del asunto con las brujas. Horas más tarde intentaba dormir, pero no lograba pegar el ojo. Estaba asustadísima, y más cuando los perros comenzaron a ladrar y aullar nuevamente enloquecidos. Su exaltación era anormal e incluso superior a la noche anterior. Algo había en las afueras, o algo venía al pueblo, y ellos eran los encargados de alertar a la gente de aquello. Me levanté descalza y en puntillas a checar el cuarto de los niños. Profusamente dormían ajenos a lo que ocurría en las afueras. Al volver sobre mis pasos, me detuve de golpe cuando fueron acallando los ladridos. Lentamente fueron cesando, y pronto a lo lejos cayó el último. Aquel silencio aterrador nuevamente se tomaba el pueblo. Observé por la ventana antes de volver a la cama. La negrura era abismante y solo las siluetas de los árboles en algo se distinguían, pero se perdían en el cielo gracias a una brillante luna. Nuestro cuarto daba hacia el bosque, sobre la parte trasera de la casa, y era completamente aterrador el paisaje que por la noche nos brindaba. Había un frío espantoso, pero más lo era aquella quietud que presagiaba que algo ocurriría. No había viento alguno, al menos no cuando miré hacia las afueras. Por ello, minutos más tarde, me senté exaltada en la cama al oír cómo se sacudían y retorcían desde sus cúpulas, de una manera escalofriante. Las ramas crujían y se quebraban, en medio de la oscuridad, como si fueran presas de un temporal inexistente. Eran ellas, ya estaban aquí, aun cuando al principio no lo sabía. Habían descendido desde las colinas para su cacería infame cuyas presas no eran más que pequeñas almas, para saciar sus asquientas necesidades diabólicas y retorcidas. Venían sedientas de carne y de sangre. Lo peor de todo era que no desistían hasta conseguirlo. Algún valiente perro intentó enfrentar a las abominables criaturas, siendo silenciado de forma horrenda a pocos metros de nuestra casa, pues sus alaridos horribles dieron cuenta de ello. Desperté a mi esposo de su pesado sueño, molestándose por ello y exigiéndome explicaciones de qué rayos pasaba. «Algo malo anda en las afueras», le dije sin pensar en mis palabras, y ni siquiera teniendo seguridad de qué rayos era. Solo tenía la certeza de que algo ocurría y no era nada bueno. Observé tras la cortina y comenzó a sermonearme en ese instante, haciéndolo callar de inmediato. «Shh, ¿escuchas?». Eran las ramas de los árboles más próximos a nuestra casa, que crujían y se cimbraban espeluznantemente. Era como si animales salvajes treparan de rama en rama con dirección a las casas. Intenté que mi vista se acomodara a la penumbra, pero era imposible distinguir. Sin embargo, algo había ahí, justo sobre los árboles, a escasos metros de las casas. Podía sentir una presencia tan fuerte y maligna que nos acechaba, que fui rápidamente al cuarto de los niños para revisar su ventana.
y luego recorrer toda la casa para asegurarme todo. Mi esposo, incrédulo, solo observaba mi actuar, pues creía que estaba totalmente sugestionada con todo esto. Luego comenzó a sentir los ruidos en incrementos y se parapetó largo rato por la ventana. Fue ahí cuando vio al fin algo que se posó sobre el techo de la casa continua. Era una figura humanoide, pero con características raras, pues en primera instancia dijo ver a una enorme ave que aterrizó desde los árboles hasta el techo. Me llamó exaltado y perplejos observamos aquel bulto agachado y negro como la noche, justo sobre la casa continua. Tiene que ser una enorme ave de rapiña. Intentaba convencerse, y a mí también de aquello, pues el miedo comenzaba a apoderarse de ambos. Observamos aquella cosa largos minutos e intercambiamos ideas en susurros, intentando comprender qué rayos era aquello, cuando de pronto el bulto comenzó a levantarse adoptando una posición vertical. «¡Virgen Santísima!», exclamé, y me persigné de inmediato al ver aquella horrenda figura humanoide. Casi al mismo tiempo, la bebé despertaba y comenzaba a sollozar, como advirtiendo el peligro reinante. Pronto otra de esas abominaciones le hizo compañía, pero esta no cayó desde los árboles, sino más bien escaló desde el piso, arrastrándose o gateando, pues observamos con horror cómo se empinaba hacia el techo desde las paredes de la casa y a cuatro patas, destacando en la anomalía unas extremidades muy alargadas. El impacto de ver aquello nos hizo retroceder cerrando de inmediato con las gruesas cortinas. Tuve que taparme la boca para no gritar del horror. Mi bebé comenzó a llorar a todo pulmón y la socorrí al instante poniéndole el chupón para que se callara. Si esas cosas realmente eran brujas, ya era tarde. De seguro ya habían escuchado su llanto y pronto intentarían acercarse a ella. Esto me llenó de un indescriptible pavor y un escalofrío por mi espalda me hizo estremecer. Me apegué con ella en mis brazos contra el respaldo de la cama, justo sobre nuestro crucifijo adosado en la pared, y comencé a rezar completamente aterrada. Mi esposo intentó mirar nuevamente, pero un fuerte golpe en nuestro techo nos hizo saltar del espanto. Eran ellas, no había duda alguna. Habían bajado de las colinas por niños, y mi hija era carne fresca para aquellas entidades demoníacas. «Ve por los niños», en susurros y con desesperación le ordené a Jaime, quien rápidamente salió por ellos al cuarto continuo. Algo ocurría a un lado, pues sentí chillar a Felipe, y luego como si alguien lo hubiera hecho callar colocándole la mano sobre la boca al instante. La ventana comenzó a sacudirse, y el estruendo era tal que parecía que fuera en nuestro propio cuarto. En instantes, Jaime y los chicos aparecieron en puntillas, pero Felipe venía pálido, aterrado, y mi esposo tapaba su boca para controlar que su llanto no fuese oído por las cosas de allá afuera. Corrió a mis brazos sollozando, y con gestos le pedí que intentara guardar silencio, pero su estado era de total pavor. Había visto a una de esas cosas en su ventana. Andrés despertó con el escándalo algo desorientado sin entender lo que pasaba. Era muy pequeño para espantarlo con aquello que ni siquiera nosotros teníamos claridad de qué era realmente. Las presencias se hicieron notar más aún con el paso de los minutos. No era una, eran varias, sintiéndose fuertes pisadas sobre el techo, también moviéndose por las paredes como criaturas reptiles y muy ágiles. Pronto apagamos todas las luces para evitar que nos vieran y nos agrupamos en el piso junto a la cama. Ordené a los chicos que se metieran abajo de la cama y que no salieran por nada del mundo mientras Jaime, parapetado junto a la ventana, armado solo con un palo, intentaba protegernos de aquellas aberraciones. Entre la confusión y el miedo, recordé extrañamente lo de la sal y aquellas palabras de nuestra vecina sobre el poder de la especia sobre las brujas. Sin tener ciencia cierta de tal, no dudé en tomar aquella acción como protección. Así que dejé a la bebé en brazos de Jaime, y sin darle mayor explicación fui rápidamente a la cocina por sal, a tientas entre la oscuridad. Casi tropecé con uno de los muebles
e hice bastante ruido al abrir donde la guardaba, el cual rechinó escandalosamente. El bote de sal no tenía ni la mitad de ella, entendiendo que tal vez no era suficiente sin siquiera saber qué haría aún con ella. Fui al último cuarto que utilizábamos como despensa y que se conectaba con el patio trasero. Prender la luz no era una opción, y los espeluznantes sonidos que emitían esas cosas a nuestro alrededor me sumergieron en un insondable pavor que de pronto me llegó una sensación de pánico y tuve que detenerme algo mareada y con falta de aire. Inhalé y exhalé 3 veces para calmarme y luego con decisión me dirigí al mueble por las bolsas de sal. A tientas y solo con mis manos di con ellas, rompiendo una para cerciorarme de que fuese tal. Fue en ese instante cuando un ruido a mis espaldas me congeló la sangre. No quería voltear, pero lenta y temblorosamente giré mi cabeza en la penumbra. El sonido provenía del fondo del cuarto, en donde la oscuridad era aún mayor y solo algunos muebles en desuso y cajas con cosas viejas reposaban. Había algo escondido entre ellas. Lo confirmé cuando noté que la puerta trasera estaba entreabierta muy sutilmente. Retrocedí sobre mis pasos lentamente, con el mayor silencio posible, sintiéndome totalmente vulnerable y aterrada. Luego vino aquel espantoso sonido que me hizo brincar. Eran aleteos, similares a las sacudidas de gallinas cuando las corretean, intentando un vuelo inalcanzable. Una de las cajas se cayó al piso, dejando a la vista lo que se escondía tras ellas. Era una cabeza humana. Si bien solo veía contrastes oscuros, era una cabeza humanoide. Una de las bolsas de sal comenzó a derramarse y sentí mi cuerpo flaquear cuando aquella sombra se levantó, quedando totalmente erguida, a escasos metros de mi posición. Era una de ellas. Tenía una bruja dentro de la casa. Todo lo que creía saber acerca del miedo se esfumó en instantes. Esto era totalmente diferente a lo que conocía como tal. No tengo palabras para describirlo siquiera. Corrí hacia el cuarto sacando fuerzas de no sé dónde. Y no miento en decir que intenté gritar desesperadamente, pero la voz no me salía. Quedaba ahogada en mi pecho. Como pude, llegué al cuarto totalmente agitada, sin poder hablar sobre aquel encuentro. Con señas y balbuceos, Jaime comprendió, cerrando rápidamente la puerta con seguro y cruzando uno de nuestros muebles sobre ella. Con las manos temblorosas, me vi esparciendo sal sobre la entrada, luego en la ventana, para terminar demarcando un círculo alrededor de la cama. El resto lo lancé prácticamente por todo el piso con total descontrol. Les gustaba hacer notar su presencia, infligir miedo. Fueron largas horas en que parecía que removían el techo por completo y destrozaban la casa tirándolo todo. Recé sin parar todo lo que sabía y rogué a Dios que nos sacara de esta. No sé con exactitud el tiempo que transcurrió hasta que aquellas cosas cesaron su acecho. La quietud parecía retornar lentamente. Sin embargo, era aquel silencio extraño y tortuoso, el que calaba profundo y avivaba los peores miedos que puede sentir el ser humano. Ese miedo no es cuantitativo ni tangible, pero puedes sentirlo en lo más hondo de tu ser. Esperamos un buen rato para echar un vistazo tras cortinas, no vislumbrando nada cercano a nuestra casa ni a las casas contiguas. Pero aquellos árboles que abrazaban las casas seguían moviéndose de forma extraña, con aquel crujir espeluznante de sus ramas. Seguían ahí y no se marcharían quizás hasta el amanecer. La noche iba en retirada y los párpados pesaban a esas alturas, pero dormir no era una opción. Debíamos proteger a nuestra familia, en especial a la bebé. Cuando comenzó a aclarar, la luz nos mostró lo más aberrante de aquella noche. Criaturas oscuras, de apariencia humana, vestidas con harapos negros y de cuyas cabezas se desprendían enormes cuernos de alces y de macho cabrío, nos vigilaban desde el bosque. Era escalofriante verlas a la distancia entre los árboles, inmóviles, observando fijamente hacia las casas. Me pareció incluso que alguna de ellas se suspendía en el aire, pero pudo ser la sugestión o el mismo miedo.
pues tampoco puedo concluir con exactitud qué diablos eran, pero me parecían horrendas. No eran aquellas brujas, más bien las acompañaban, pues éstas seguían sobre los árboles aleteando como guajolotes alborotados. Luego el bosque encandeció y aquellas bolas de fuego surgieron nuevamente. Eran las mismas de hace un par de noches sobre las colinas, pero muchas más. Eran tantas que no pude hacer un conteo exacto, y luego se perdieron en la espesura, como si nada antes que el primer rayo de sol tocara las tierras. Según el anciano aquel, esto era solo el principio. El aquelarre duraría al menos 3 días de la semana, y las primeras noches se las pasan en la convocatoria y homenajes al diablo, los cuales también incluían escapadas para asustar a la gente sometiéndolas al miedo. Les gusta romper platos en las cocinas, destrozar tejas y techumbres de las casas. Pronto sobre aquellas colinas, misas negras y orgías se desatarían, pero la noche más terrorífica era aquella del banquete, en donde se devoran a sus víctimas, especialmente a los niños. Se dice que también gustan desenterrar cadáveres para sus banquetes, sacando tripas y desmembrando los cuerpos. Se llevan la carne y la despedazan en 3 partes. Una la asan, otra la cuecen y la tercera la dejan cruda, reservando el corazón para Satanás. Intentan cubrir la profanación tapando las tumbas, pero la tierra removida no miente ni oculta sus atrocidades. No estábamos dispuestos a soportar una tercera noche en este lugar, que parecía estar destinado una vez al año a soportar este infierno. Sonaba un pueblo maldito quizá desde siempre. Tomamos el carro, nuestras cosas y nos largamos despavoridos aquella misma mañana. Para salir del pueblo, una carretera bordeaba las colinas. El miedo nuevamente se hizo presente y no quitaba mi vista sobre ellas. Pensar que estaban ahí, ocultas, quizá en cavernas esperando por otra noche. Tragué saliva y me persigné agradeciendo un nuevo día. A prontas de abandonar el pueblo, atravesamos el panteón. Una muchedumbre alborotada se reunía en el interior, pero no había funeral alguno. En forma errática y enaltecida, parecían revisar las tumbas de los suyos. Algunos rostros parecían estar sumidos en el desamparo y en la tristeza. Lo más probable es que algún cadáver profanado fue a dar a las colinas.